Hola, bendiciones, ¿cómo andan grupo? ¿Cómo están mujeres? ¿Cómo están varones? Hola, hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, Dios los bendiga y las bendiga. Bueno, hoy con Seba decidimos hacer un video para que llegue a ustedes, es algo nuevo que estamos implementando y bueno, oramos para que el Espíritu Santo esté en el medio de este video, Amén. para que no solamente por ahí llegue a sus manos, sino también pueda llegar a otras manos, a otras almas, y bueno, y que ustedes también puedan tener el video y poder verlo las veces que ustedes necesiten y sientan de verlo. Amén. Y se lo compartan a alguien. Claro, que se lo puedan compartir a alguien. La idea del video es como un vivo, pero es un video. No nos animamos todavía al vivo, pero bueno, compartimos este video para poder llevarle palabra. Es una interacción, obviamente no es tan estructurado o tan armado, sino que sentimos hacerlo y bueno, Dios nos dio una palabra para ustedes. Dios nos venía hablando, o sea, veníamos leyendo sobre un profeta y bueno, hoy le pedimos a Dios que nos dé una palabra para poder compartírselas a ustedes y ustedes puedan empezar a también escudriñar la palabra, no solamente quedarse con este video, sino también ustedes poder ser parte de la lectura Amén. De la Biblia y ustedes también poder escudriñar, es poder empezar a tener el papel, la Biblia, un cuaderno, poder anotar, obviamente que el celular, el Google, también a nosotros nos ayuda un montón para poder googlear aquello que no entendemos. Claro, escudriñar bien las palabras que a veces no entendemos, bueno, las buscamos, ¿no? Para saber bien lo que dice, ¿no? Uh-huh. Eso. Amén. Para eso nos ayuda también Google. Amén. ¿Qué nos quiere decir? Porque hay palabras en la Biblia que nosotros no conocemos o no entendemos qué nos quiere decir y bueno, es muy importante poder, como dice la pastora, ¿no? Poder escudriñar la palabra. Es súper importante y la verdad es que queremos impartírselo a ustedes, si bien, como les decía, la reunión de la Casa de Red la vamos a tener personalmente, claro que sí, en esta semana, pero hay que ver si el viernes no hay nada. Amén, hay que ver si el viernes no hay nada. Pero y bueno, por ahí también si ustedes también pueden, ¿no? Porque puede pasar que por ahí justo el viernes pasó algo y bueno, no pasa nada. Por eso no queremos poner fecha fija. No, y además tampoco queremos dejar pasar esta palabra. No podemos, dice la palabra de Dios y es una enseñanza de parte de nuestros pastores en las reuniones que tenemos generales. Aunque estemos en servicio, nosotros escuchamos la palabra también porque es para todos. La palabra que Dios pone en nuestros pastores para enseñarnos y direccionarnos también. Uno le pide dirección a Dios y Él usa a los pastores para que nos pueda direccionar como hijos, no solamente como servidores, sino como hijos de Dios porque es importante tener la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice que cuando Dios nos da una palabra, en primer lugar es para nosotros y después debemos impartirla, que nosotros no podemos retener las bendiciones de Dios. Y Dios no habla de retener las bendiciones en lo material. Bien, y gloria a Dios que sea por eso también. Pero Dios habla de que nosotros tenemos que dar la bendición de la palabra, amén, que la palabra es lo más importante, porque esto nos lleva a la vida, esto nos lleva a que nosotros podamos tener, claro, una formación, transformar la mente, transformar el corazón para poder ser nuevas criaturas en Cristo, amén. No es una lavada de cerebro, esto es romper con estructuras que la sociedad puso en nosotros, romper con toda estructura que nosotros tenemos desde niños. Amén, porque ahí vamos a introducirnos en la palabra, pero dice la palabra de Dios que desde el vientre de nuestra madre Él nos ha escogido con propósito. Amén. Amén. Es por eso que ustedes están hoy en la casa de Dios. Amén. Es palabra de Dios. Esto no es palabra ni de los pastores ni nuestra, es palabra de Dios. Amén. Dios dice que a nosotros nos escogió desde el vientre de nuestra madre, que nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Y sí, hemos pasado situaciones y ustedes dirán, tenemos 40, 30 años, me hacía la joven, tenemos 30, 40 años y decís,
¿por qué Dios no me formó desde chiquito si tan separado me tenía? Y porque lamentablemente es así, los llamados de Dios son los tiempos de Él a su tiempo, pero eso no quita que Él a nosotros nos haya escogido. ¿Cuántas veces Dios puso la mano, ¿no? Como decís vos, ¿por qué no me escogió a mí de chiquita, ¿no? O a mí de chico. Claro, de llevarnos en su camino. Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Y Amén. Dios tenía preparado este momento y bueno, ¿cuántas veces Dios puso la mano? ¿Cuántas veces Dios nos habrá salvado y nosotros ni cuenta nos dimos? Mira ese auto, justo frenó. Y la vez pasada nosotros íbamos... Ayer. Íbamos en la calle y un auto a toda velocidad. Nosotros en el auto también. Nosotros también, justo en un cruce, en una esquina, ¿no? Y los dos autos frenaron. Pero el otro, vos decís, wow, ese ¿cómo frenó? Bueno, frenó. Pero vos decís, ahí, lo llevas a lo espiritual y decís, y ahí puso la mano Dios. Amén. Porque uno cuando sale de casa, uno se cuida, se cubre, ¿no? Se cubre con la sangre de Dios. Amén. Sí. Oramos y nos cubrimos la salida y la entrada de casa, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos sentimos cuidados por Él. Uh-huh. Así que Dios ya tiene preparado para cada uno de ustedes, chicas, de ustedes, varones. No teman al hablar, porque a mí me daba miedo antes de hablar, de equivocarme, me daba miedo de leer, de trabarme, porque a veces pasa la vergüenza, el qué dirá el otro lado, ¿no? ¿Qué dirán? Y eso es lo que hace Dios, ¿no? Que hace que saque fuerzas de adentro de uno, sobrenatural, y decís, wow, es el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, igual nos adelantamos un poquito con la palabra porque esto se va a poner tremendo. Bueno, les vamos a compartir, antes que compartirle, tratamos de que esto sea natural, amén, que esto sea, que fluya, que esté el Espíritu entre nosotros, que el Espíritu de Dios llegue a cada uno de ustedes a través de esta pantalla, porque así llegó a nuestras vidas, aunque yo creo que siempre contamos el testimonio nuestro. Nosotros somos testimonio viviente, por eso cada cosa que nos pase va a ser testimonio, porque dice que cada día trae su propio mal, pero todo obra para bien, amén. Por eso Dios permite que el día que trae su propio mal, pero la gloria de Dios termina revirtiendo todo para que obre para bien y nosotros tengamos ese testimonio hacia otro. No podemos estar hablando de Dios con un testimonio viejo, por eso pasamos lo que pasamos todo el tiempo, aunque hoy no lo veamos. El día de mañana, cuando tengamos la victoria y ya hayamos cruzado por ese valle de sombra, de muerte, por ese desierto, ahí vamos a decir, gloria a Dios, Dios me sanó, Dios me salvó, Dios me cubrió. Todo el tiempo somos testimonio. Nosotros llegamos a la casa de Dios a través de una pantalla. Nosotros llegamos a la casa de Dios. Dios llegó y golpeó la puerta de nuestra casa a través de una pantalla. Él usó los vivos de los pastores, que en ese momento ellos tenían el vivo, y lo usó para que llegue a nuestra mesa, a nuestra casa. Por eso creemos, más allá de que no sea un vivo y es un grabado, creemos que Dios está acá en el medio de nosotros. Amén. Y sabemos que el Espíritu Santo va a obrar y va a llegar a otras casas así como lo hizo con nosotros. Amén. A veces nosotros decimos, tenemos que ir a la casa de, tenemos que ir a visitar a de, y gloria a Dios porque esos son los evangelismos que se hace, porque Dios dice, ir y predicar toda la palabra a toda criatura, a todos, ir y predicar la palabra. Pero el internet, el celular, es un mal necesario. Nosotros sabemos que te hace mal porque estás todo el tiempo con el celular y te aísla, pero es una herramienta que Dios nos dio hoy para que nosotros podamos llegar a otras personas, a la vida de ustedes, a la vida de otras familias. Amén. Así como llegó a la nuestra, porque Dios llegó a nuestra casa. Y gloria a Dios, Dios marcó el tiempo a través de un celular, a través de una pantalla. Dios obró ahí. Y nosotros creemos que el celular es un mal necesario. ¿Por qué decimos mal necesario? Porque, como digo, es un celular que mal usado te aísla del mundo, te aísla de todo y te aísla de Cristo también.
porque te entretiene, te tiene ahí con la vista en el celular, el mensaje, el chusmerío, estás con el chusmerío ahí a través del mensaje, te alimenta la bronca, también te aísla de lo social, ¿no? De poder tener ese contacto físico con alguien a través de los cumpleaños, ya le mandas un mensajito y ya no lo vas a visitar, y quizás esa persona está deprimida en un cumpleaños y vos a través de lo físico estás bendiciendo a esa persona. Pero bueno, no me voy a ir a eso. Necesario porque lo necesitamos, obviamente, es el medio de comunicación de hoy, es lo que hoy está haciendo que nos podamos comunicar a través del celular. Pero bueno, dice la palabra que nosotros tenemos que predicar a toda criatura, y esto es una herramienta, nosotros lo usamos también como una herramienta. Dios nos empieza a revelar, estas son las revelaciones de Dios, de poder usarlo como una herramienta, o sea, todo lo que está a nuestro alcance tenemos que utilizarlo para el reino de Dios, amén. Por eso nosotros quisimos hacer este video, y bueno, que Dios esté acá. Gloria a Dios. Va a ser largo y bueno, lo van a ir viendo por partes quizás, pero bueno, gloria a Dios. Mientras cocinas, pones pausa, amén, seguís haciendo tus cosas, amén. Después pones play de vuelta. Las veces que quieras. Vamos a ir a la palabra de hoy, no nos vamos a extender tanto porque, bueno, por ahí... porque es un video. No es un video. No es un video. Ya vamos a estar en vivos. Así que... amén. Bueno, es un comienzo. Es un gran comienzo. Nuestro primer video. Sí, juntos. De muchos que van a venir. Amén. Y bueno, obviamente que presencial, ¿no? No es que porque estamos atrás de una pantalla, no vamos a estar presencial en ningún lado. Vamos a seguir con las casas de red presencial, pero como decía, Dios nos bendice con palabra para que nosotros podamos bendecirlos con la palabra de Él. Amén, es lo más importante. Siempre también compartiendo el testimonio nuestro, como le decía a Seba. Nosotros, como decía él, tuvimos eso de que casi nos chocan del lado de él, porque venía del lado de él fuerte el auto, y patinaron los dos autos y frenaron los dos autos. Y yo le decía a Seba, wow, negro, le digo, te juro que sentí que como que Dios, le digo, el ángel, porque Dios puso una pared. Dios tiene sus ángeles para nosotros. Él envía a sus ángeles en Salmo 113 creo que es, si no me equivoco, pero hay una parte que dice, Dios envía a sus ángeles a que te guarden en sus manos para que no tropieces. O sea, Dios envía a los ángeles para que nos sostengan en sus manos. Entonces yo sentí en ese momento, se me vino el Salmo a la cabeza, y le digo así, yo sentí como que puso la mano entre un auto y entre el nuestro, como frenando para que a nosotros no nos pase nada, porque sabemos que nosotros somos todo el tiempo atacados espiritualmente por el diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, nadie lo quiere llamar por su nombre porque tienen miedo, pero el diablo, Satanás, a nosotros nos quiere permanentemente retrasar en el propósito de Dios, nos quiere eliminar del propósito que Dios tiene en nosotros para otras personas. No solamente a nosotros, ¿no? A muchos. Yo creo que cuando ustedes también se empiezan a meter en aguas profundas, ¿no? Que sería el camino de Dios, también el diablo te quiere venir a golpear también. Te va a ir a golpear la puerta de tu casa, te va a entrar directamente. No te confundas, estate atenta. Entra, esos son los ataques espirituales. Claro, madrugada, noche, tarde, no descansa. No es que como nosotros no vamos a dormir, el diablo se va a dormir y Dios se va a dormir. Cuando vos estás durmiendo o estás queriendo dormir, hay una guerra espiritual sobre tu vida. Claro. Eso sépanlo todo el tiempo. Él no va a descansar, él no duerme. Él no va a estar contento de que vos estés escuchando este video, él no va a estar contento de que nosotros te estemos compartiendo este mensaje. Amén. O sea que, claro que sí. Hay que orar, hay que ayunar, hay que aprender a ayunar, ¿no? Porque a nosotros cuesta ayunar, Cuesta. Nos cuesta. Porque a través del ayuno se rompen muchas cadenas en lo sobrenatural. A través del ayuno se rompen cadenas, maldiciones que nosotros arrastramos desde generación en generación. Se cierran puertas. Dios cierra puertas que con tu fuerza no las vas a poder abrir. Es por eso que Dios cierra puertas que sabe que vos las vas a volver a querer abrir y no vas a poder, porque esas puertas te hacían mal en lo espiritual. Entonces empiezan a cerrar puertas y Dios abre otras puertas que nos llevan a la vida, que nos llevan al gozo, que nos llevan a nosotros
al entendimiento de la palabra de Dios, a la sabiduría, que nos lleva a entender quiénes somos nosotros para Él, el valor que tenemos nosotros para Él. Son puertas que nos empiezan a quitar el velo, porque nosotros tenemos velos espirituales, es que estamos cegados espiritualmente. Entonces hay una palabra que la pastora siempre dice en las prédicas: un ciego no puede guiar a otro ciego. Si nosotros estamos cegados espiritualmente, no podemos guiar a otro a la libertad, porque nos vamos a caer en un pozo. Entonces, esto es quitar el velo espiritual. Cuando Dios empieza a quitar el velo espiritual a través de un ayuno, a través de escudriñar la palabra, a venir a congregarte, porque congregarse es súper importante también. No es... Yo creo que compartí un meme una vez que decía en el Facebook, lo compartí, el templo, no hace falta ir a la iglesia, porque la iglesia soy yo. Y abajo decía: a Satanás y 7 demonios le gusta esto. Porque es verdad. Uno cuando no va a la iglesia se enfría. Amén. Porque a veces... Por eso siempre, perdón, no que te corté, por eso siempre nosotros incentivamos a que te congregues. Amén. ¿No? Porque no es... A pesar de lo que te pase. Porque muchos dicen: no, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Sí. No me hace falta ir a la iglesia. No, sí que hace falta ir a la iglesia. Y después no saben cómo, por qué se levantan enfermos, por qué se siguen enfermando, por qué les pasa lo que les pasa. No entienden nada. ¿Por qué? Porque ir a la iglesia es como decimos nosotros. Dios, a través de nuestros pastores, nos guía. Los pastores, amén, cuando ellos hablan de que han pagado un precio, es el precio de la libertad, ¿no? Que uno paga ese precio. O sea, el precio es dolor, porque duele romper con un montón de estructuras que estábamos acostumbrados años. Duele romper, duele donde Dios empieza a cerrar puertas. Dios nos empieza también a alejar de personas, amén, que no son de edificación para nuestra vida. Vos decís: ¿por qué me dejó hablar? No sé. Mi mamá. Pasa. Antes venía todos los fines de semana, sí, y dejó de venir. ¿Qué pasó? ¿No? O ese vecino, ¿no? Ese vecino que decís: wow, ¿cómo? Ahí está bien. Dios te saca... Seba quiere iluminarnos. Ahí está. Bueno, si no se ve bien. No tenemos un aro todavía. Dios te quiere sacar la gente que te hace mal, la gente que te frena, que frena tu crecimiento. Porque está el que viene y te dice... me pasó en mi trabajo que me decía: no, a mí me gustaba el Seba de antes, me decía. Me gustaba que era jodón, que no sé, que veíamos una chica y mirá, Seba, mirá. Y vos mirabas o comentabas. Y el Seba de ahora es como más serio y como que uno corrige a los demás ya, ¿no? Y bueno, eso no les gusta a ellos. No les gusta que vos que ellos vean un cambio, ¿no? En vos. Tus claro, compañeros mismos también. A mí también me ha pasado que me decían que me veían distinta. Unas compañeras me lo decían para bien, porque realmente eso era el Espíritu, ¿no? Ahí estaba obrando ya en mi vida el Espíritu Santo también, porque me decían: antes venías toda así enojada, o venías así toda triste y como con cara de luchada, digamos, ¿no? Como que estaba todo el tiempo luchada, enferma, vivía enferma, vivía viernes y sábado y hasta domingo dentro. Él me tenía que llevar a la clínica que me inyecten buscapina porque era dolor de cabeza y vómitos, y solamente necesitaba estar tranquila en la oscuridad. Y era así, me encerraba en la pieza, me tapaba las ventanas y yo tenía tranquilidad. Y tapada hasta la cabeza. Y me tapaba hasta la cabeza. Entonces, eso no es de Dios, porque no puede ser que nosotros estemos tranquilos en la oscuridad. Nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Bueno, entonces mis compañeras vinieron un día cuando yo empecé a congregarme sin conocer de Dios, porque realmente no conocía. Fui a ver qué onda. Dije, voy a ver qué onda. Ni sabía que era el día que tenían culto, porque realmente no sabía. Después del video, ¿no? Que los pastores usaron los medios de los vivos para entrar a las casas en pandemia, cuando ya se liberó todo, que se podía ya empezar a socializar de nuevo.
Bueno, yo tengo testimonio, no quiero centrarme solamente en mi testimonio, pero más o menos por arriba. Dije, a ver qué onda, un miércoles 7 de la tarde, gloria a Dios, porque por eso Dios marca el momento y el día y la hora en donde uno va a llegar a su casa y no se va a ir más de su casa, porque cuando nosotros ingresamos a la casa de Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros tenemos un sello celestial. A nosotros Dios nos marca con un sello celestial. Nosotros tenemos el sello de Dios. Entonces, cuando llegué a la puerta de la iglesia, bueno, me pasó de todo antes de llegar en el camino. Y bueno, eso es cuando el diablo no permite y no quiere que lleguemos. Y me acuerdo que también dije, a ver qué onda. Y bueno, fui, gloria a Dios porque pude llegar, entré. Desde ahí no me fui más de su casa. Uno tiene sus luchas diarias, obviamente, y me acuerdo que en el trabajo, a la primera semana nomás de congregarme, a mí me cambió el semblante, porque mis compañeras me decían, antes venías así enojada, luchada, triste, angustiada, y ahora estás como, tenés otro semblante, estás como más iluminada, me dijeron. ¡Wow! Cuando me dijo eso mi compañera, era una señora, yo dije, gloria a Dios. Y le digo, eso es Dios, ese es Dios, le dije. Y ahí es como que me sentí como más amada por Dios. Dije, wow, no me quiero ir de acá. Y bueno, Dios hace eso con nosotros. Y hay personas que me buscan, porque buscan a la vieja Diana, y buscan, digamos, me pinchan todo el tiempo porque les gusta esa Diana. Yo era re criticona, le sacaba cuero a medio mundo. Claro, te vienen con el chisme. Venían con el chisme y como que le llenaba más los cartuchos y de repente yo ya quería pelearme, ir a las manos con todas las personas, no me importaba la edad de las personas tampoco, era muy agresiva con él también, sí. Era otra. No se ven las marcas, pero. Era otra Diana, porque realmente. Y a veces cuando vienen las luchas y Dios, uno le pide a Dios que le forme el carácter, porque nosotros tenemos que tener carácter en Cristo. Y a veces viene esa antigua Diana a querer como a salir y uno tiene que morir a la carne. El espíritu tiene que dominar la carne, porque lo que va a ir con Cristo es el espíritu, no la carne. La carne va a quedar ahí y se va a desintegrar cuando ya no estemos. Pero el espíritu es el que tiene que rejuvenecer todo el tiempo. Amén. Es por eso la importancia de congregarse, es por eso la importancia de escudriñar la palabra, es por eso la importancia de prestar atención a la palabra que traen los pastores de parte de Dios. Porque el pastor siempre nos cuenta y lo dice la palabra. La palabra es como una espada de doble filo. Entra y penetra hasta el alma. Nosotros cuando queremos ir al médico a cambiarnos la cara o a hacernos los retoquecitos o lo que fuera, yo no lo hago, pero hay mujeres que van y se hacen los retoques porque no les gusta cómo se ven, la nariz, los labios, todo eso. El médico tiene el bisturí para eso y te va y te hace, pero el que tiene el bisturí para cambiar el alma, para operar el alma, es Cristo, nadie más que Él. Y eso es lo más importante, porque lo físico se desintegra, más el espíritu es el que tiene que tener la paz, la tranquilidad, tiene que ser libre y tiene que tener la juventud, aunque el cuerpo envejezca, dice la palabra que el espíritu tiene que ser renovado cada día para los cielos, para cuando Cristo venga por todos nosotros. Amén. Entonces es importante. ¿Y cómo mantengo joven? ¿Cómo Dios opera mi espíritu? Congregándome, escudriñando la palabra, ayunando, orando, eso es importantísimo, orando, aunque no tenga ganas. Cubrir tu día. Amén, cubrir el día, cubrir la madrugada, aunque Dios antes de irte a acostar, cubrite. Amén. Uno a veces de madrugada Dios te levanta y vos estás todo durmiendo y de repente después no te puedes dormir. Pasa eso. Y en vez de estar con miedo, hay que ahí, en el nombre de Jesús, Señor, cubro mi familia, Padre Santo, mostrame por quién orar. A mí me ha pasado una vez que leyendo la palabra, Dios me trajo la imagen de una persona que venía a la iglesia, de un hermano en ese momento, un chico joven, y Dios me puso la cara de él y yo empecé a orar por él. Y le dije al Señor que tome el control de su vida, si él estaba pasando por algo, porque yo obviamente no sabía, que Dios tome el control de él en ese momento. Y resulta que ese chico estaba haciendo en ese momento
estaba teniendo una manifestación espiritual en su casa. Fue tremendo. Pero Dios me llevó a cubrir su vida. Y no solamente cubrí su vida, cubrí su casa. Por ende, cubrí a su familia, que ni conozco. Entonces, eso es lo que hace Dios con todos nosotros. A veces uno quiere hacer una oración re elaborada y quiere orar como los pastores, y quiere orar como apóstol, como ve y quiere orar como él, yo quiero orar como él. No, la oración es nata, sale del corazón y Dios te va a poner palabras en tu boca para poder hablar. Amén. Vamos a la palabra. Bueno, vamos a Jeremías 1:4. Amén. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor. Palabra de Dios. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo le respondí. Dice Jeremías, ¿no? Jeremías le responde a Dios. Dice, yo le respondí al Señor, mi Dios. Soy muy joven y no sé hablar, dice, ¿no? Ahí ¿qué quiere decir ahí, no? Que en esa parte dice que Dios ya a vos que estás escuchando este video, que estás mirando, Y a nosotros. ya te escogió, ¿entendés? No tengas miedo, no fue casualidad que llegaste a la iglesia, no fue casualidad que te evangelizaron, no. Dios ya tenía preparado este momento para vos. Así que no tengas vergüenza, no tengas miedo de que te equivoques, de hablar. Dios va a poner palabra en tu boca. Amén. No tengas miedo de eso, ¿sí? Uh-huh. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quieras que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo, para liberarte, lo afirma el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Jeremías era un profeta de Dios. Amén. Era un profeta que tuvo un llamado de jovencito de parte de Dios. Dios le hablaba a Jeremías ya de joven. Tremendo que Dios lo que hizo con Jeremías. Después pueden leer Jeremías, busquen en la Biblia, lean la historia de Jeremías, lean todo. A Jeremías, mal llamado, le decían que era el profeta llorón. Él escribió Lamentaciones. O sea, Jeremías se lamentaba todo el tiempo. Jeremías tenía una lamentación por el pueblo, porque él quería que el pueblo se arrepienta de sus pecados, de que no adoren a otros ídolos, que no sea Dios, porque él tenía la comunicación directamente con Dios, y Dios, cada vez que abría la boca de Jeremías, era para anunciar la violencia y la destrucción contra el pueblo desobediente. Amén. Acá entonces dice, sí. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. Gloria a Dios. Bueno, vamos por partes. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Es lo que veníamos hablando antes cuando empezamos el video. En una parte del video hablamos y dijimos que Dios a nosotros ya nos tiene apartados. Nosotros somos creación de Dios todos. Amén. Todo lo que hay bajo el cielo es la creación de Dios. Todo lo que veamos. Nosotros, todos los animales, el agua, las estrellas, todo es creación de Dios. Vayan a Génesis y vean los inicios. Entonces ahí van a ver los días donde Dios fue creando la tierra, amén, y los cielos. Entonces, nosotros somos todos creación. Todos son llamados. No todos son llamados y no todos son escogidos tampoco. Amén. Acá por eso nosotros decimos que es tan importante poder escudriñar la palabra y poder también congregarse en primer lugar, porque los pastores nos abren la mente
y entendemos el propósito que nosotros tenemos, ¿cómo puede ser que de millones de personas nosotros estemos en el camino de Dios hoy? De millones. Porque hay más personas perdidas en el mundo que mueren sin conocer de Cristo. No, y en otros mundos somos perseguidos en otros mundos. Bueno, ¿por qué? Porque Dios a nosotros nos escogió, Claro. nos apartó del vientre de nuestra madre. A nosotros, al menos hablo por nosotros, Claro. nos sentimos escogidos, apartados, y muchas veces hay persecución, y Dios dice, la palabra lo dice en el Nuevo Testamento, que los hijos de Dios sufrirán persecución, que tendrán calamidades, que los van a señalar, que se les van a burlar, pero Dios está por sobre nosotros adelante, y que no temamos, que no tengamos miedo, porque Él camina delante nuestro como poderoso gigante. Y a veces somos humanos, somos de carne y tenemos temor. Nosotros que estemos hoy acá haciendo el video no quiere decir que seamos personas que no luchemos contra el temor, porque el temor es un espíritu que viene a atormentar nuestra vida, y el diablo sabe por dónde atacarnos a nosotros. Es astuto, pero Dios dice, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente, para poder nosotros cerrarle también los lugares, los huecos al diablo para que no se meta. Entonces, si tu debilidad es el temor, orale a Dios que te quite todo temor. Porque el diablo te paraliza a través del miedo, te recontra paraliza, y calla tu boca y te hace retroceder de nuevo de donde Dios te sacó. Amén. Porque vos decís, no, esto no es para mí. Por eso dice que es solo para valientes el camino del Señor. Es para valientes de verdad. Pero gloria a Dios si empezás a sentir la valentía, porque no es tu valentía, es la valentía de Dios sobre tu vida. Entonces dice que Él nos escogió antes de haber nacido, nos apartó. A Jeremías le está diciendo, yo te aparté y te di por profeta por las naciones. Profeta es hablar de parte de Dios. Esa es la autoridad que Dios le da a Jeremías, que Dios te da a vos, hablar de parte de Él, porque dar la palabra es hablar de parte de Dios, para edificar, porque todo podemos hablar para destruir. Muchas personas, pero ahí ya no iríamos de rama, agarran la palabra de Dios para hacerte sentir mal o para destruir tu vulnerabilidad. Bueno, no nos vamos a ir, porque realmente acá la palabra misma lo está diciendo. Acá lo dice, que Él le da palabra, Dios ¿no? le da palabra a Jeremías, sí, toca los labios de Jeremías. Para arrancar y derribar, dice, para destruir y demoler, para construir y plantar. Eso lo dice en Primera de Jeremías 10. Dice, mira que hoy te doy autoridad sobre las naciones y reinos, para lo que decía Seba, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Amén. Nosotros entendemos que Dios a nosotros nos da, obviamente, que palabra todo el tiempo nos está dando, si estamos en una comunión con Dios, ¿no? También. Porque a veces nuestra, como decíamos, Dios, la palabra de Dios transforma nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar alineados a Él. A veces tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque a veces no viene de Dios. Entonces por eso es tan importante la oración. Y pedirle a Dios antes de compartir una palabra, que sea Él el que tome el control del momento. Amén. Darle la legalidad y abrirle el paso a Él. No es que somos Sebastián y yo y el Espíritu viene atrás nuestro y Dios. No, es Él el que está acá y es Él el que abrió esto primero que nosotros. Nosotros somos herramienta útil en sus manos y así queremos serlo cada día. Nosotros no venimos por una etiqueta, porque nos nombren en lo terrenal. A nosotros nos interesa que así como Dios llegó a nuestra vida y la sigue transformando, Amén, cada día llegue a la de ustedes y quite todo temor y levante mujeres y hombres de Dios en manos de Él para que ustedes puedan ser libertadores de almas. Amén. Amén. Entonces, cuando Jeremías le dice a Dios, ay Señor, soy muy joven, claro, nosotros lo trasladamos al hoy, que muchas veces cuando recién empezamos, Dios, no es que los pastores, por ejemplo, ¿no? Porque vamos a hablar de los pastores ahora en este trayecto chiquitito.
No es que los pastores vienen y te dicen, andá a levantar la ofrenda, andá y abrí la reunión, andá y hacé esto, andá y hacé lo otro, porque se levantaron los pastores con ganas de hacerte la vida imposible a vos. No es así. Yo creo que al principio cuando una vuelta, yo voy a contar, ¿no? Que una vuelta me dijo la pastora, se va, levantar la ofrenda, me dijo. Y ahí te juro que en plena reunión. Me agarró un miedo impresionante, porque no sabía qué decir, ¿viste? Y le dije, y bueno, desautoricé a la pastora, yo le pedí perdón en ese momento, y yo le dije, no, le dije, no. Claro, se negó. Claro, pero negué. ¿qué pasa? Por eso dice el Señor. Jeremías le dice, cuando Dios le dice a Jeremías, te nombré como profeta para las naciones, es decir, que vas a hablar de parte mía a donde quiera que vayas, él le dijo, soy muy joven y no sé hablar. Es como que nosotros hoy en la iglesia, cuando nos dicen hay que hacer esto, vos le digas, ay no, soy nuevo. ¿Y cómo lo hago? No lo sé hacer. Y te tires para atrás como le pasó a Seba en ese momento con la ofrenda. Después muchas veces he levantado la ofrenda, entendí. Amén. Entendí que si el pastor ve algo en vos o la pastora, no lo están viendo ellos con ojos humanos. Es algo que ellos ven en vos, un crecimiento, ven con los ojos espirituales. Claro, Dios les revela claro. a ellos, como te revela a vos. Pero porque ellos están en una comunión con Dios permanentemente, más que nosotros. Por eso son la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es la que vela por todos los que venimos abajo, que somos, no lo quiero decir abajo como que están arriba nuestro. Yo lo tomo piramidal. Entonces, en la pirámide de la iglesia están los pastores y nosotros venimos la congregación abajo, los líderes venimos abajo de ellos. Somos una columna, porque nosotros somos columna de la estructura de la iglesia en lo celestial. Entonces, obviamente que son los pastores aquellos que Dios ungió y levantó para que puedan dirigir al pueblo de Cristo a la tierra prometida, así Amén. como pasó con Moisés. Así como fue Moisés que Dios lo levantó para que él saque al pueblo de la opresión, Claro. que saque al pueblo de la esclavitud, aunque el pueblo se quejaba, y a veces nosotros nos sentimos pueblo también, porque a veces nos quejamos y decimos, yo, y no, y después el Espíritu Santo te revela y te dice, vos podés hacerlo, porque hay algo en vos que vos no estás viendo, pero yo sí lo estoy viendo. Y acá lo que importa es lo que Dios ve en nosotros. Y es importante porque ahí estamos siendo obedientes con Dios nosotros. Entonces lo trasladamos a esto, que uno dice, las emociones nos empiezan a dominar, la inseguridad, el miedo, la duda. Empezamos a tener, digamos, emocionalmente el pánico escénico de no querer hablar delante de la gente. Y si Dios está diciendo que tenemos que ir y predicarle la palabra a toda criatura, es que nosotros tenemos que desatar nuestra boca. Porque con nuestra boca nosotros tenemos poder de edificar y de destruir, de maldecir y de dar vida. Nosotros tenemos el poder en nuestra boca. Obviamente que en Cristo no vamos a usar ese poder de maldecir, de derribar, sí en lo espiritual. Nosotros, cuando Dios le dice a Jeremías, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, también entendimos que Él habla en lo espiritual. Claro. Dios te está diciendo que te da autoridad sobre naciones y sobre reinados. Amén. No está hablando que vas a ir a España a hablar con el rey de España y a gloria a Dios si pasa eso, porque gloria a Dios que Dios envíe a las personas correctas con esa gente de corazón duro a veces. Y como le pasó a Moisés con el faraón. Claro. Amén. Dios lo mandó a Moisés a hablar con el faraón. Es como ir que te mande a hablar con el presidente hoy. No sé si me explico. Pero Dios acá lo que nos reveló a nosotros es que nos da autoridad sobre los reinados, sobre principados, reinados, potestades, regiones de las huestes celestiales. Amén. Lo dice su palabra. Nosotros tenemos que ponernos la armadura, que es la palabra. Vestirnos con esto. Tenerlo con nosotros, porque esta es la espada. Nosotros no vamos a ir a una persona que está manifestada, que tiene espíritu, y vamos a ir con un arma y le vamos a pegar un tiro. Nosotros vamos con esto, que esto es para liberar a esa persona
de toda la opresión que tiene. Esta es el arma de nosotros. Y ustedes no saben el poder que hay acá. Por eso es tan importante escudriñar. Como una espada de doble filo. Por eso, amén. Por eso Dios dice, nos da la autoridad para arrancar y derribar. Arrancar todo lo que venga, todo lo que haya que venga de parte del diablo. Arrancar todo eso que está oprimiendo a otra persona. Dios nos da la autoridad para derribar, para destruir, para demoler Amén. Los reinados de Satanás, tan solo con nuestra boca, con la oración, con el ayuno, con la palabra, para construir y edificar. Amén. Amén. Eso es importante. Y bueno, esto nos lleva, ¿no?, a que estas revelaciones que por ahí uno se instruye antes de hacer el video, ¿no? Nos preparamos, pero el Espíritu Santo es el que hace todo esto, no somos nosotros. Por ahí nosotros teníamos preparado para leer todo Jeremías y por ahí nos está revelando ahora el Espíritu Santo que nos enfoquemos en esto, ¿no? Así que nada, te decimos que te animes a hablar, que te animes a evangelizar. Amén. Pero primero, es como dice Dai, primero lee mucho, porque te va a enseñar a enfrentar un montón de situaciones, ¿no? Yo el otro día compartí un mensaje cuando abrí la reunión que decía que hasta Jesús fue tentado cuando fue al desierto, ¿no? Y él fue tentado por el mismo Satanás, que le dijo, a ver si tu Dios es tan poderoso, le dijo a Jesús, hace que esta piedra se convierta en pan, porque Jesús tenía hambre. Y ahí Jesús le respondió con palabra de Dios, ¿no? Amén. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, le dijo, ¿no? Uh-huh. Sino de la palabra del Señor. Y bueno, por eso te digo que te animo, ¿no?, a que leas de la palabra. Puedes leer un proverbio todos los días, completo, ¿no? Y leerlo, no leerlo solamente ahora y ya está. No, lo lees, vas a hacer tus quehaceres, después lo volvés a leer de vuelta y vas a ver que te queda, vas a ver que te ayuda eso. Claro, y también es decir, bueno, leo la palabra y medito sobre la palabra. ¿Qué me quiso decir Dios con esto? Pedirle a Dios en oración. Señor, revelame en tu palabra, ¿qué me quieres hablar? Señor, que sea tu espíritu el que me revele y me hable. Más adelante en Jeremías, en el capítulo 1, ustedes vayan después y léanlo, dice, y que el Espíritu Santo les revele, amén, para sus vidas. Dice que Dios le dice a Jeremías que se prepare. Y yo realmente tenía más pensado el tema de, me quedó mucho la autoridad sobre los reinados y las naciones, me quedó eso, y yo dije, wow, y me daba vuelta en la cabeza y Seba me dice, pero Dios dice que se prepare, y nosotros tenemos que tener una preparación para hablar también. Uno puede hablar, obviamente que cuando uno está en Cristo y apenas arranca, y no entiende nada, no conoce de nada, habla con el testimonio, porque como decíamos al principio, Dios nos hace testimonio viviente cada día, y con el testimonio del poder de Dios nosotros podemos impartir la palabra, porque Él te va a cruzar con personas que estén en la misma situación que vos y quizás no te lo estén diciendo, y el Espíritu Santo te hace hablar con esa persona, te hace abrir tu boca, amén, te hace abrir la boca para que vos puedas plantarle la semilla a esa persona. El Espíritu Santo nos revela un montón de cosas, pero bueno, no es de la noche a la mañana tampoco, sino que uno tiene que tener una comunión con Dios, tiene que entender por qué estoy acá. Claro. No es, estoy en la tierra porque Dios me hizo nacer y me levanto y soy madre o padre o hijo, hija, y voy a trabajar y vuelvo a mi casa, cocino, como, le doy de comer a mi familia, o estoy solito y como con mi animal, con mi perrito, con mi gato, y me voy a mi casa, me acuesto y mañana será otro día. No, Dios nos llamó porque nosotros tenemos que
dar el alimento de Él a las almas que están perdidas. Amén. Entonces, cuando a vos se te revele, cuando a cualquiera de ustedes se les revele qué quiere Dios con ustedes, para qué los llamó, ahí van a empezar a impartir lo que sienten, porque esto es impartir. Nosotros estamos impartiéndoles a ustedes. Nosotros no somos, terrenalmente no nos creemos nada. Somos hijos de Dios y todos los días oramos para que Dios nos moldee el carácter, para que Dios todos los días nos forme el carácter. Amén. Todo el tiempo tenemos luchas. Todo el tiempo nosotros entramos en rebeldía también, pero el Espíritu, cuando uno tiene eso en el corazón y siente la convicción del Espíritu, hay algo adentro que te hace que te retractes, o sea, que te arrepientas. Hay algo adentro que te hace que, no, mejor eso no digas eso. Hay algo adentro que te hace que ores, si te mandaste algo, que ores y le pidas perdón a Dios porque está mal lo que hiciste. Esa es la convicción del Espíritu Santo. Hay algo que te va a hacer, por ahí hay personas que te hieran cuando estás en el camino, porque de hecho a nosotros nos pasa. A mí se me levanta mi misma familia, entonces hablan mal de mí, me lastiman con lo que dicen, porque obviamente que lastima, pero le doy gloria a Dios, porque eso significa que yo, ante los ojos del humano, no estoy bien. No soy del mundo, claro, pero ante los ojos de Dios estoy yendo por buen camino. Por eso Dios dice que somos perseguidos, calumniados, burlados. Lo sufrimos nosotros esto. Nosotros tenemos que agradarle a Dios nada más. Amén. ¿Sí? Al humano no tenemos que agradarle. Amén. Tenemos que agradarle solamente a Él. A Él en primer lugar, porque si nosotros buscamos que nos agrade el humano o nosotros agradarle al humano, nos vamos a fracasar, vamos a frustrarnos, porque vamos a querer cumplir las expectativas que el otro tiene hacia nosotros y nosotros vamos a querer que el otro cumpla las expectativas que tenemos nosotros sobre esa persona. Y somos todos diferentes, nos manejamos con tiempos diferentes en Cristo. Dios tiene un tiempo para cada uno. El tiempo que los tarde en moldear su carácter y ser hijos a ustedes, digamos, encaminarlos a ustedes, no es el mismo que lo hace conmigo en lo personal y con él en lo personal. A veces nosotros hoy nos ven juntos y yo le doy gracias a Dios porque estamos juntos en el camino. Amén. Porque sé que hay muchas parejas que les cuesta, o viene el hombre solo o viene la mujer sola. Claro. O matrimonios se rompen, pero vos decís, ¿pero por qué? Si estoy yo en la iglesia, pero hay veces que tu pareja, la que está al lado tuyo, no es de edificación y es del Amén. Mundo. Amén. Pero eso lo revela el Espíritu. Claro, claro. No tomen de nosotros porque por ahí lo malentienden y piensan que si tienen un problema hoy van a decir, viste, Dios no quiere que estés conmigo. No, oren y que Dios refuerce la pareja. Yo creo que lo que Dios une, nada lo desune. Si Dios los llama juntos, es porque juntos tienen que andar. Amén. Yo me acuerdo que cuando pasábamos por una iglesia, antes de congregarnos, decíamos con ella, mirá, si un día tenemos que ir a una iglesia, ¿no? Un día tenemos que ir, sí. Y siempre, ¿y si vamos a esa? Y siempre quedábamos, viste, con el que tenemos que ir y vamos a ir. Y sentíamos el llamado de parte de Dios. Claro, ya veníamos nos estaba llamando. A los dos, ¿no? Claro, los dos teníamos ganas, pero bueno, yo les comento, yo ya iba a la iglesia, pero de chico. Y fui muy lastimado porque no veía el crecimiento en mi familia. Igual yo era chico, tenía 10, 11 años, menos por ahí. Y está frío. Claro, yo conocía, ¿viste? Y era como que yo quería sellar este matrimonio, quería sellar, y aparte quería también un cambio en nuestras vidas, porque nos llevábamos muy mal, discutíamos, nos insultábamos, nos faltábamos el respeto. Y nos engañábamos. Y llegó un momento que dijimos, che, ¿y si vamos a la iglesia? ¿Y si vamos acá? ¿Y vamos allá? Y siempre, viste, quedaba el si vamos. Hasta que un día rompió Diana, que fue ella solita. Yo me acuerdo que estaba durmiendo la siesta, ¿no? Estabas durmiendo la siesta. Yo estaba durmiendo la siesta y bueno, ella se animó, ella dio el primer paso. Y ahí creo que a la semana. La semana que hubo la otra reunión, ahí yo ya empecé a ir. Y yo estaba re gozoso porque fui re contento, fui re predispuesto.
y me encantó. Fue algo hermoso para nuestra vida, gracias a Dios, que la gloria sea para Dios, ¿no? Que nosotros estamos en el camino y que estamos juntos, gracias a Dios. Amén. Y Dios tiene un propósito para nosotros muy grande. Dios tiene algo hermoso que solo Él lo sabe. Y amén. Y vamos a hacer testimonios de eso, sí, porque lo creemos. Sí. Y yo creo que nosotros dice que Dios nos hace testimonio viviente, por eso les decíamos. Yo rompí ese día porque, venía pasando momentos muy feos en mi vida. Yo primeramente venía con mucha violencia intrafamiliar y también él ya estaba sumergido en esa violencia intrafamiliar. Él a mí no me pegaba, pero si bien era como de la familia, ¿no? Él me quería defender a mí y se peleaba con mi papá y yo, a mí no me avergüenza decirlo, de decir que el diablo tuvo legalidad en mi familia, él quiso reinar para siempre sobre mi familia, pero es importante cuando alguien ora por otra persona, porque yo sé que mi abuelo, de parte de mi papá, él era cristiano y él oró un montón por toda la familia. Y las oraciones tienen poder. La semilla. Por ahí él no ve el cumplimiento, él físicamente, de Dios en la familia, pero está el cumplimiento, tardó años y acá estamos. O sea, las oraciones hacen esto, que uno pueda, que el diablo no termine con el propósito de Dios. Claro. En mi casa muchas veces el diablo quiso terminar con nosotros, con nuestra vida. Era la vida, porque si bien no es que a mucha gente les van afuera y le pasan cosas afuera, accidentes, robos, a nosotros nos pasaba adentro, que era donde uno tenía que tener un refugio, su casa, su familia, y ahí era donde nos pasaba. A los dos, porque él estaba conviviendo conmigo. Yo ya lo venía viviendo desde chica, pero él llegó y él pasó y fue testigo de esto. Y el hijo de él también fue testigo de lo que el diablo hacía en mi casa, con mi familia y conmigo. Entonces, yo venía ya arrastrando eso. Obviamente que yo estaba caminando en el mundo, porque para salir de mi casa, de la realidad de mi casa, yo buscaba la solución afuera. Buscaba estar en el mundo, refugiarme con amigos, ir a los boliches, estar con hombres. Buscaba ese refugio, buscaba la falta de amor, ¿no? Porque mi padre no me la daba, no me daba el amor, mi padre no era, en vez de protegerme o darme el amor que yo necesitaba, mi padre terrenal, era todo el tiempo amenazas, y me metió mucho miedo. Hasta yo escuchaba que venía de madrugada el auto y yo ya temblaba de miedo porque sentía que nos iba a matar a todos. Pero no era mi papá. Hoy entiendo que era sobrenatural, que el diablo hace esto, que el diablo mete miedo. Es como, no digas nada, cállate porque voy a matar a tu mamá, voy a matar a tu papá, un tío, un primo, quien fuera. Pasan estas cosas. Entonces uno busca afuera un refugio. Y nosotros queremos impartirles a ustedes, para que también a sus hijos les impartan el camino de Dios, porque la palabra dice que a los jovencitos, a las nuevas generaciones, hay que instruirlos en el camino de Dios. Instruya a los niños desde joven. No me recuerdo bien el versículo, pero hay un versículo que habla a Dios, que dice que lo instruyan a los niños y que los dejen estar en la casa de Él y que los dejen escuchar, que sean tocados por el Espíritu Santo, porque cuando los niños sean grandes, cuando haya dificultades o problemas como nos ha pasado a nosotros, no vayan a los pies del mundo, del diablo, sino que vayan a los pies de Cristo. Amén. Eso es importantísimo. Y es un trabajo muy difícil para el que es padre. Yo sé que es difícil. Yo no soy madre aún, pero Valentina, mi sobrina, es como mi hija. Y es difícil, está en el camino, pero es difícil lidiar con un joven hoy en día, con las tecnologías en el medio, con los jovencitos que están súper acelerados. Entonces es muy difícil, pero no es imposible para Dios, porque uno tiene que orar y entregarle ese joven a las manos de Dios. Y Dios va a hacer el resto. Amén.
Nosotros llegamos de esa manera, yo llegué atormentada, con pensamientos de muerte, llegué muy mal, llegué con mucho miedo, no podía dormir de noche, yo me paraba en la ventana como parecía una loca, una psicótica, miraba así, abría los ojos y miraba a ver quién estaba en la ventana, quién venía, quién entraba. Yo sentía que alguien quería entrar a mi casa, a robarnos, se me venían pensamientos muy fuertes, a él no lo podía sentir respirar porque sentía como una bronca contra él, lo sentía respirar y yo sentía que lo tenía al lado y decía, ay Señor, ¿por qué no te lo llevas? Dios, obviamente lo metía a Dios en el medio sin conocerlo, y le deseaba la muerte a mi madre, a mi padre, a él, le deseaba la muerte a todos los que yo me sentía herida o lastimada, pero en realidad dice que Dios llega justo a tiempo, como les dije al principio, Dios marca un día, una fecha, una hora para todos nosotros. Dios tiene una hora de vida y Dios tiene una hora de partida también. Amén. Por eso es importante, y una fecha, es importante que nosotros entendamos por qué estamos en el camino de Dios, para qué estamos en el camino de Dios. Nosotros queríamos entregar este versículo de Jeremías para que ustedes sepan que no están por casualidad en el camino, que ustedes son elegidos y escogidos y son hijos de Dios y tienen que caminar como hijos de Dios. Amén. Ustedes tienen que caminar. Más adelante hay más enseñanzas, hay parábolas que también, alegorías también hay. Alegorías es cuando se refleja algo en lo... Te plasma en las escrituras, pero lo tenés que traer también a lo espiritual, ¿no? Te lo plasma de una manera como para que lo imagines, también terrenal, pero se viene a lo espiritual. Porque esto es un cambio de adentro hacia afuera, ¿sí? No podemos cambiar desde afuera hacia adentro. El cambio es desde adentro hacia afuera, es espiritual. Y nosotros queremos que Dios toque la vida de ustedes y que así como hoy le impartimos este video, puedan haber muchos más. Que Dios los bendiga también y que Amén. Esta palabra la puedan atesorar y si hay algo que por ahí no lo entendieron, que bueno, que nos puedan preguntar y poder escudriñar juntos también las escrituras, porque es importante una edificación mutua, que puedan ver lo que Jeremías habla. Jeremías dice que Dios le da autoridad, no, Dios le dice a Jeremías, que le da autoridad y ustedes, es verdad, Dios nos da autoridad. En el Nuevo Testamento Jesús mismo le decía a los discípulos, ustedes harán cosas aún mayores que las que ven. Y cuando ustedes ven lo sobrenatural, cuando ven una persona que viene a la iglesia y les puede pasar con un familiar, o ven a otra persona que por ahí está gritando o está llorando, eso es una manifestación espiritual. Y no tienen que tener miedo a eso. Esa es la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo está tocando a esa mujer, a ese varón, a esa joven, a ese joven, lo está tocando y lo está ministrando y está rompiendo con todo lo que hay dentro y lo está liberando de Amén. Las ataduras y de las cadenas del diablo. Y nosotros estamos contentos cuando pasa eso. Nos ponemos re contentos. Al principio a mí me quisieron meter miedo, no en la iglesia. El que no conoce realmente del camino y no está sumergido y no entiende, el que te dice yo creo en Dios y no entiende quién es Dios realmente, te va a hacer miedo, te va a hacer tener miedo, te va a decir, no, porque eso lo que larga la persona te entra por los ojos, ¿no? Lo que si vuelve a tocar a la persona cuando se va para atrás, eso que largó se te tira para vos. Mentira, vos sos un hijo de Dios, estamos es mentira, nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y ni hablar cuando te bautizás, y ni hablar cuando te casás legalmente también a los matrimonios. Amén. Uno en el bautismo legalmente está desatando un montón de cosas de los cielos sobre uno. Legalmente, hay una legalidad espiritual. Y la legalidad espiritual viene también a través del bautismo. Amén. Amén. Por eso nosotros queremos impartirlo. Yo creo que el bautismo también es muy importante en la vida de cada uno. Acá no hablamos de religión. Está mal llamada la religión. Porque esto no es una religión. Esto es un cambio de vida, es un cambio de hábito, es un cambio que uno quiere realmente hacer. Un cambio radical. Es un cambio totalmente que Dios... Es el famoso lavado de cerebro que todos dicen. Bueno, es un cambio interior, porque uno va a gana primero que te ganas tu lugar en el lugar, en la mesa de Cristo, de Dios. Vos te ganás el lugar ahí. Segundo, vos estás impartiendo vida. Tercero, sos libre de las cadenas, sos libre de toda atadura, sos libre de todo trabajo, porque espiritualmente todo existe.
Antes te decían, no, yo sí, los umbandistas, por ejemplo. Ay, sí, bueno, pero yo no me meto, los respeto. No hay que respetar. No. Nosotros tenemos que tenerle temor a Dios. A Dios. Porque Dios es el que hace y deshace. Dios es el dueño de todo lo que hay. Dios es orden. El diablo viene y te genera un caos. Y Dios viene y te ordena. Dios viene y te libera de todo eso. Pero también hay una parte, y nos vamos con esto, hay una parte en la Biblia donde habla de Saúl y de David. Saúl era un rey, David fue el ungido de Dios. Los dos eran elegidos de Dios. Saúl tuvo que ungir a David. Y cuando David pasó por los procesos para después poder ser rey, léanlo, dice que hay una parte que Saúl empezó a tener envidia de David. Le tenía envidia. Envidia porque la gente lo veneraba a David porque David pudo derrotar a 10.000 o no sé cuántos enemigos y Saúl a uno, por ejemplo, ¿no? Entonces Saúl decía, ¿cómo puede ser que ellos hablen así de él y de mí con uno? ¿Por qué ven? Él empezó a ver lo carnal, no vio lo sobrenatural. Él se empezó a olvidar de Dios y empezó a dejar de tener temor a Dios. Amén. Entonces Dios le quitó la unción y permitió que demonios lo atormentaran a Saúl. Y David con el arpa tenía el don de Dios, era la unción de Dios en David, le calmaba los tormentos tocándole el arpa. Por eso no nos vamos a ir a esa. Esos son. También hay que escudriñarlo ustedes. Vamos a dar esa palabra. Vamos a hablar de esa palabra. Pero es importante el temor a Dios, a Él, no a otras personas, no al diablo. Que el diablo, obviamente que te genera todo ataque espiritual y demás, sí, pasa. No vamos a decir que no. Creo que mentiríamos si diríamos que no. Pero el que tiene autoridad y legalidad es Cristo en tu vida. Si vos le das la legalidad y la autoridad al diablo, va a hacer con vos lo que quiera. Wow. Pero si vos le das la autoridad a Cristo, Cristo te va a guardar, aunque el diablo quiera venir a romper tu propósito, porque sos un hijo de Dios. Entonces vos le tenés que dar el lugar a Cristo, la legalidad a Cristo. Es importante la congregación, es importante el bautismo, es importante edificarse, es importante orar, es importante ayunar. ¿No saben ayunar? Pregúntenos, nosotros los vamos a orientar cómo ayunar. Sí. La iglesia hace ayunos congregacionales y es poderoso cuando la iglesia se pone en un mismo sentir, porque no es por la iglesia, no es por lo estructural. Ahí se rompen cadenas en la congregación. Y ahí se manifiesta el avivamiento del espíritu, el avivamiento espiritual. Amén. Se despierta el fuego. Es tremendo lo que pasa en el ayuno. Bueno. Por eso hay tantos ataques cuando uno no tiene ganas, no quiere leer. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando uno se determina, en lo sobrenatural rompe un montón de cosas que el diablo quería venir a imponer a las vidas de uno. El temor, la duda, la inseguridad, la falta de identidad, muchas cosas. Podemos seguir hablando más, pero lo vamos a dejar acá porque ya es 1 hora y bueno, más de 1 hora no creo que podamos hacerlo. Pero bueno, espero que atesoren la palabra, que no sé cómo salimos, pero no nos interesa. Bueno, espero que te haya sido de edificación lo que Dayana junto a mí compartimos. Espero que te haya servido y bueno, atesoralo. Y creo que esto tomó el control del espíritu porque veníamos minutitos antes, veníamos viendo y realmente por eso es que importante que es que el Espíritu Santo tome el control de cada palabra. Amén. Aun cuando ustedes estén solitos y quieran leer la palabra, pídanle al Espíritu que les dé dirección, que les dé revelación y que les dé entendimiento y la sabiduría para entenderlo a Él. ¿Qué es lo que Él les quiere decir a ustedes? Amén. Amén. Eso es importante. Así que bueno, nada, los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por ustedes, los cubrimos con la sangre de Cristo, pero no se queden solamente con una cobertura nuestra de palabra, de oración por ustedes. Acuérdense que hoy, antes de irse a dormir, oren por ustedes. Amén. Oren por un crecimiento. Amén. Oren por sabiduría, discernimiento. Oren por ese familiar que todavía no llegó. Oren por ese vecino, oren por nuestros hijos,
pero por sus hijos, sí. Claro, Amén. por sus hijos, ¿no? Oren, no se olviden de cubrirse, cúbranse de noche y bueno, siempre pregúntenle al Espíritu Santo cuál es el próximo paso, ¿sí? Amén. Amén. Que siempre los guíe el Espíritu Santo, desde que se levantan hasta que se acuesten. Y no olviden que Dios dice en la palabra que Él nos da autoridad. Amén. Que Él pone palabras en nuestra boca. Ya no somos nosotros. Es Él en nosotros. Amén. Bueno, les mandamos un beso enorme. Saludos. Dios los bendiga y bueno, bendiciones. Chao, chao.